Ahí está. Bueno, entonces en la práctica número 1 de hoy vamos a ver los fundamentos de semiconductores que los vamos a utilizar en la construcción de los circuitos que vamos a ver posteriormente, como son los inversores y los rectificadores. Entonces, uno de los elementos que más utilizamos son los tristores, y en la familia de tristores tenemos varios elementos. Están los SCR y los TRIACs. Hay otros, ¿verdad? Pero no los miramos porque en realidad no los necesitamos en la práctica. De los tristores miramos esos dos. Sí, el SCR y el TRIAC. Después miramos algunos transistores, ¿verdad? El que más utilizamos es el MOSFET. Ese lo utilizamos, no sé si ya vieron en la clase, por las características de los MOSFETs. Tiene muy buenas características por el tiempo de conmutación. O sea, el tiempo que pasa el transistor de saturación a corte es muy bueno para las aplicaciones de inversores y también de fuentes conmutadas. Otra característica muy buena es la potencia que tiene. Puede transferir bastante corriente y con unas pérdidas considerables, ¿verdad? Ahí vamos a ver las características más adelante. Ok, entonces, con relación con la teoría, eso se lo dejan a ustedes que lo lean. Entonces, pasamos directamente al procedimiento experimental. Entonces, dice en el procedimiento, obviamente van a ser igualmente como dice aquí en la práctica, los pasos, construir el siguiente circuito de la figura, ponen una captura del circuito que hicieron, igual como en todos los laboratorios que han llevado hasta ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a construir el circuito. Ponemos fuentes de voltaje, DC, tierra. Entonces, fíjense bien, este circuito tiene dos fuentes de voltaje. Una sería el voltaje de entrada, dice que es como la fuente que nosotros deseamos controlar, ¿verdad? O sea, la fuente que nosotros queremos apagar o encender para que pase la corriente. Y dice el VG, o sea, el voltaje de gate de la compuerta este es un SCR, del SCR, ¿verdad? Entonces, en los SCR, no sé si ya vieron en clase que tienen unas ciertas características, que estos quedan enclavados al momento de nosotros hacer un disparo en la compuerta. Vamos a ir haciendo el circuito. Ahí ponemos un interruptor. Vamos a ver dónde están los switch. Aquí está. Un switch común y corriente. Vamos a poner una resistencia, que es la resistencia para limitar la corriente, ¿verdad? De LED y que no se vaya a quemar. 470 ohms. Aquí está. Y ponemos el LED. Vamos a ver. Diodos LED. Vamos a ponerle LED rojo. Ahí. Y ahora buscamos el SCR. Déjenme ver dónde está. Este estaba en transistores. No, en diodos. En diodos es. Aquí está, los SSR. Sí, sí, obviamente también. No sé si recuerdan que la construcción de un SSR es simplemente básicamente un diodo, ¿verdad? Con una compuerta con el que nosotros lo activamos. Aquí está. Yo voy a utilizar otro. Aquí está BT169, está aquí, ¿verdad? Este es el que ustedes estarían utilizando para hacer la práctica. Yo voy a utilizar otro y voy a buscar su datasheet. Voy a poner este, por ejemplo, el 2N1595, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar aquí SCR datasheet. Entonces, voy a cambiar el circuito, ¿verdad? Voy a cambiar el circuito.
Porque no creo que este tenga las mismas características de ese, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál sería su voltaje de compuerta con el que se activa. Vamos a buscar aquí. BR. Vamos a ver. Entonces, este sería el voltaje como el voltaje de pico inverso que miramos en los diodos normales, o sea, el voltaje que puede soportar, ¿verdad? Antes de encenderse o apagarse también. Esto sería ITRMS, la corriente total que puede conducir en valor RMS, ¿verdad? Hay otra, y esta sería la corriente en pico, ¿verdad? Por forma de pico, peak surge current. Siempre estos elementos traen dos corrientes máximas. Siempre dice una RMS o una de pico. Esta sería la potencia consumida por el disparo en la compuerta. Peak gate power forward. Average gate power forward sería el promedio de la potencia. Vamos a ver. Entonces vamos a buscar peak gate voltage forward. Dice 10 voltios. Este sería el voltaje de la compuerta, ¿verdad? 10 voltios. A ver, otras características importantes. Perdón, aquí está. Gate trigger voltage, ¿ve? Este dice que sería el pico que puede soportar. Entonces, vamos a poner este. Vamos a probar con este y si nos probamos con el otro. Forward voltage. Vamos a ver. Aquí está el encapsulado. Entonces vamos a probar. ¿Dónde está? Gate trigger voltage. Máximo 3 voltios. Vamos a probar con los 3 voltios. Si no se activa, pues probamos con los 10. Siempre hay algunas variantes en algunos modelos. Entonces vamos a ver. Y lo que voy a hacer es, voy a poner un amperímetro para ver si en realidad se está activando, ¿verdad? Perdón. Amperímetro en deseo. Para ver si entra en activación. O sea, si empieza a conducir. Ahí está, ¿verdad? Vamos a verificar la fuente de 15. 15 voltios, 3 voltios. Démosle. Vamos a darle run. Y tenemos nada, ¿verdad? 1.775 microamperios prácticamente. Nada. Está en circuito abierto, lo activamos. Ahí va subiendo, solo que va subiendo muy lento. No, esa no debería ser la corriente, ¿verdad? Entonces, recuerden que, recuerden que idealmente esto sería, al momento de activar acá, esto debería trabajar como un cortocircuito, ¿verdad? Entonces aquí debería haber 0 voltios. Entonces, al momento de hacer, por ejemplo, la malla, podemos ponerle aquí, creo que este LED rojo tiene un bajón de voltaje de 1.7 voltios, si no me equivoco. Entonces, podemos calcular la corriente que en realidad debería estar pasando por aquí, ¿verdad? 15 voltios entre 470. Obviamente no va a pasar esta corriente, ¿verdad? 15 voltios menos los 1.7. Porque esto sería como la forma ideal, ¿verdad? Ya sabemos que siempre perdón, SSR va a tener una pérdida ahí, vamos a tener una pérdida de voltaje. No lo vamos a poder poner idealmente como en saturación. Vamos a calcular 15 menos 1.7. Esto lo dividimos entre 470. Y debería darnos 28 miliamperios, ¿verdad? 28 miliamperios. Entonces, este voltaje no es. Vamos a ponerle los 10 voltios.
Ok. Ahí está, ¿eh? Ahora sí, ¿va? Solo que tenía el switch abierto. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ahora sí está apagado. Entonces, al momento yo de bajar el switch, se activa el SSR y está pasando la corriente. Ahora, fíjense bien, recuerden lo que les había dicho que quedan enclavados, ¿verdad? Entonces, yo al momento de abrir el switch, uy, ahí no se enclavó. Debería quedar enclavado, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a poner 15 voltios aquí. Debería quedar enclavado. 15 voltios. Ahí están pasando 25 miliamperios. Y ahí está, Ahí está, ahora sí quedó enclavado. Fíjense bien, yo puedo abrir y cerrar y no va a cambiar nada. Aunque sí hay un cambio aquí, ¿verdad? Pero idealmente, o en la realidad no debería de pasar eso, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la parte del SCR. Entonces, vamos a leer aquí para que vayan, igual ustedes lo vayan haciendo ahí cuando presenten el informe. Construye el circuito de la figura en un proto, ahí cambiamos, ¿verdad? En multisim, ¿verdad? El conmutador puede ser un simple jumper. Bueno, ahí vamos a poner que tiene que ser un switch, ¿verdad? Dice con el que puede ser accionado haciendo contacto con la fuente. Y pregunta, esas preguntas que van ahí las van a contestar ahí mismo en el procedimiento. Entonces, eh, redactan el paso 1, toman la captura y seguidamente la pregunta, ¿verdad? Dice, ¿existe paso de corriente hacia LED? Contestar la pregunta y después contestan la siguiente pregunta, ¿verdad? De no existir esto, de no existir, ¿a qué se debe esto? Entonces igual contestan ahí, ¿verdad? Recuerden que en el paso 1 simplemente conectamos el circuito, lo construimos en multisim, pero no activamos el switch, no lo, no lo, no lo cerramos el switch. En el paso 2 dice acciona el conmutador S1, ahora sí, activamos el switch para entregar un voltaje a la compuerta y vuelvo a accionar para que quede abierto. Espere aproximadamente 6 segundos y desenergice el circuito. Después que dice, pregunta, ¿se ha encendido el LED? Contestan la pregunta, después se ha apagado cuando retiró el voltaje de la compuerta y contestan, ¿verdad? Después dice, invierta la dirección del tristor y repite el paso 2. Entonces ya saben, lo, lo invertimos, tomamos una captura del circuito y contestamos qué pasa. Ya saben que no va a conducir, ¿verdad? Porque esto es como un diodo, ¿verdad? Es un diodo controlado. Entonces no va a conducir en inversa. Los diodos no conducen en inversa. Se va a polarizar inversamente, ¿verdad? Después dice en multisim construir el circuito de la figura 2.1 mediante el análisis de C-SWEP barrido en DC de multisim. En la ventana de análisis de parámetros, elija como source 1 la fuente VG. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un barrido de DC variando la fuente esta, o sea, la fuente que controla el disparo. Entonces, vamos a ver, voy a borrar eso que había notado. Vamos a ver, vamos a hacerlo. Aquí yo lo tengo, lo voy a cambiar el nombre a las fuentes. Label VG. Este sería la entrada. Ahí está, este lo podemos quitar, ¿va? Lo necesitamos. Y vamos a en Simulate, ¿verdad? Análisis en simulación, barrido de DC. Y dice que en la fuente 1 coloquemos el VG, ¿verdad? Y le vamos en este caso, aquí dice los valores, ¿verdad? De 0 a 8 voltios con este, ¿verdad? Porque este tiene sus características. Pero en mi caso yo le voy a hacer un barrido de 0, se lo vamos a hacer a 15 voltios.
Incremento de 0.5, está bien ahí. A la salida vamos a poner, ok, vamos a ver, entonces a la salida ponemos, si no me equivoco, es la corriente. Para deshabilitar, dice, elija como source 1 la fuente VG, ya que varía de 0 a 8 voltios con incremento de 0.5. Quite el checkmark de la casilla source 2, ahí está, lo quitamos, ¿verdad? Ya está quitado en realidad por default. Después dice, ok, esta debe ser 15 voltios. En la ventana output, a doble clic en VIN, perdón, IVN, sería esta, ¿verdad? Y después dice, haga clic en run. Dice, si la curva sale, resulta invertida, añada la expresión menos IVDS. Y en realidad sí va a salir invertida. Entonces lo que hacemos es añadir la expresión. Aquí está, ve, añade expresión. Entonces le ponemos negativo, VN. Y lo que pasa, si no le pongo el negativo, lo que pasa es que la curva sale hacia abajo. Ya le voy a mostrar. Le damos correr. Y no, hay un error aquí. Permítanme. Vamos a hacer de nuevo. Ah, es por esto. Esto tiene que estar abajo. Tiene que estar abajo el conmutador, porque si no va a ir variando el valor de la fuente y no va a pasar nada, ¿verdad? VG, VN, ahora sí run. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si lo hubiera puesto el IDS normal, ¿verdad? Lo que hubiera pasado es que eh, esta curva, en lugar de ir hacia arriba, como debería ser, iría hacia abajo, ¿verdad? Solo que aquí me pasé con el voltaje. Debería ser menos. Era 14 voltios, le vamos a poner. Alice Simulation. Otra vez, 13 voltios. Bueno. Ahí está. Entonces lo que podemos ver aquí en esta gráfica es cómo se va algo así como polarizando. Cómo se va polarizando el diodo. Si se recuerdan, había una curva igual de polarización de los diodos, ¿verdad? Eh, lo voy a hacer en Paint para que no salga tan fea. Paint. Abrimos el Paint. Vamos a hacer una gráfica. Si se recuerdan, perdón, había una línea aquí, que esta la poníamos en un diodo de silicio, ¿verdad? En 0.7, 0.7 voltios, esto sería perdón, este sería el voltaje del diodo, ¿verdad? El VD, le voy a decir. Y esta sería la corriente del diodo, ¿verdad? Ahí. Entonces, si se recuerdan, la curva era como así, algo así, ¿va? Entonces es algo así parecido como lo que miramos aquí. O sea, según el voltaje que aplicamos en la compuerta, podemos ir polarizando y dejando pasar más corriente eh, del ánodo al cátodo, ¿verdad? Idealmente ya sabemos que lo trabajamos como que le aplicamos un voltaje. Si le aplicamos el voltaje que es para que se active toda la compuerta, pues va a pasar toda la corriente. Después, el disparo del triac. El triac es básicamente lo mismo que el SSR, solo que este permite pasar corriente en ambas direcciones. Es como tener algo así como que conectáramos dos. Algo así. Como que yo conectara uno acá, un SSR. Después conecto otro acá. Y vengo yo y hago un puente en las compuertas y también hago un puente acá.
De esta forma, si viene corriente para acá y está activada la compuerta, pues pasaría por este, ¿verdad? Y si está activada la compuerta y viene corriente para acá, pues pasaría por este. Entonces, básicamente el track funciona igual que el SCR, eso es lo que permite pasar corriente en ambas direcciones. Este lo hacen, ahí están las instrucciones, son las mismas instrucciones que el pasado. Después aquí con los MOSFET, dice en Multisim, construir el siguiente circuito mediante el análisis de CSWEB. Aquí lo que vamos a sacar las curvas características, aquí en este caso. Lo que ocupamos es de los MOSFET, si se recuerdan. En este caso, en esta clase, solo lo vamos a utilizar en dos zonas, ¿verdad? En dos zonas. Vamos a trabajar en la zona de corte, o sea, totalmente apagado, y en la zona de saturación, ¿verdad? Sería totalmente encendido. No lo vamos a trabajar en la zona activa. Ya no lo vamos a ocupar para amplificación, solo lo ocupamos algo así como un conmutador para encender o apagar. Esas dos funciones tiene el transistor. Entonces, mediante el análisis de ese SWEP de multisim, en la ventana de análisis de perímetros, elija como source 1 la fuente BDS a que varíe de 0 a 12 con incrementos de 1 voltio. Para source 2 elija la fuente BGS a que varíe de 0 a 6 voltios, incremento de 1 voltio. Esto ahí también se lo voy a dejar a ustedes que lo hagan, y lo que deberían de tener es esto. Curvas, características de, vamos a poner MOSFET. Esto, ¿verdad? Esto de acá. Esta imagen de acá. ¿Qué se me hizo? Bueno, esta parte de acá, esto es lo que van a obtener ustedes aquí, ¿verdad? Entonces, pueden ver, creo que, si no me equivoco, este BS170. Aquí está el datasheet. No, no lo puse. No, ese no lo puse. Pero lo podemos buscar, vamos a ver. MOSFET BS 170 además. Sí. Datasheet. Vamos a buscar el datasheet. Ahí lo podemos ver, ahí vemos el encapsulado. Vamos a ver si podemos ver. Aquí está. Estas son las curvas que ustedes deberían de tener, ¿ve? Entonces dice el ID, el BDS. Y aquí tenemos, si se recuerdan, que los MOSFETs, a diferencia de los BJT, son transistores controlados por voltaje. Los controlamos por voltaje, ¿verdad? Y esto los controlamos del gate al source, ¿verdad? De la compuerta o de la patita gate. Este sería el gate y aquí abajo el source, ¿verdad? Aquí tenemos el drain. Drenador, creo que en español el surtidor, creo que le decíamos el source. Y la compuerta, el gate. Entonces, aquí está, VGS. Con este voltaje controlamos nosotros en qué estado está el transistor, ¿verdad? Entonces, lo que van a obtener de hacer eso, de hacer ese análisis en DC que dice ahí que dice ahí en la guía, pues es esto, son estas curvas. Y les van a aparecer ahí con el diferente voltaje. Va a aparecer una curva aquí dice que lo hagan de 0 a 12 con incrementos de 1 voltio. Entonces le va a aparecer la curva de 0 voltios, que obviamente va a estar en corte, o sea, el transistor apagado. La curva de 1 voltio, la curva de 2 voltios. Aquí 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4, hasta que llegue en saturación, ¿verdad? El transistor. Después aquí dice, cada incremento de VGS es una nueva curva de características, ¿verdad?
Grafique las características del transistor MOSFET e identifique las características más importantes del MOSFET en la gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir con este paso último que dice identifique las características más importantes? En ese paso van a tomar otra captura y, no sé, usando pueden rayar ahí la captura, o, por ejemplo, rayar esa línea y decir esta es la línea en saturación. Aquí tenemos la corriente máxima, esa es la línea de saturación. O pueden poner la imagen y ahí abajo de la imagen poner una observación. Observación, esta es la línea de saturación. Aquí está saturado el transistor. O desde aquí en adelante, ¿verdad? Porque podemos tener más líneas arriba. Entonces, desde esta línea está saturado el transistor. Después dice, me disculpan ahí que dice aquí que se me va a terminar en 9 minutos la reunión. Entonces vuelven a entrar. Si se me termina y no hemos terminado de explicar la guía, pues vuelven a entrar. Ok, después dice construir el siguiente circuito de la figura. Igualmente hacemos un análisis de CSWAVE en multisim. Elija como source 1 la fuente BGS, dice. Llega que varía de 0 a 15. Vamos a variar esta fuente. Y aquí lo que vamos a analizar es igualmente el punto de saturación, porque es el que a nosotros nos interesa. Recuerden, nos interesan en esta clase dos puntos, el saturación y el corte, porque solo ahí deberían y van a estar. Si hacemos bien el diseño del circuito, solo ahí deberían estar trabajando los transistores. ¿Qué pasa si dejo un transistor trabajando en activa? Voy a tener pérdidas. Voy a tener pérdidas y se me va a calentar bastante el transistor. Y obviamente tengo una pérdida de voltaje ahí, ¿verdad? En el transistor no voy a estar entregando todo el voltaje que debería. Entonces dice, haga que varía de 0 a 15 con incrementos de 0.5. Quite el checkmark de la casilla de source 2 en la ventana de output, clic en IBF. Entonces fíjense bien. ¿Cómo yo voy a saber la corriente máxima? ¿Cómo en la corriente que debería estar este transistor en el momento de estar saturado? Idealmente, digamos. ¿Alguien quiere participar? Una, un juego, una opinión de alguien. ¿Alguien quiere opinar? ¿Cómo voy a saber la corriente máxima? Nadie. Bueno, pues entonces miren, les explico. Como cuando el voltaje incrementa y se mira la corriente del drenaje que no tiene un cambio alguno. Sí, correcto. Pero yo la quiero calcular de un solo. O sea, quiero saber cuál debería ser la corriente máxima. Digamos la teórica, la máxima teórica. ¿Cómo la voy a calcular? Miren, solo viendo el circuito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense en el circuito. Hay una fuente que es la que controla solo el MOSFET, el encendido y apagado del MOSFET. Y hay otra fuente que esa es la fuente del circuito yo que estoy controlando. R1 es mi carga. En este momento R1 en este circuito, R1 es mi carga, es mi carga, es lo que yo le quiero entregar energía. Entonces, ¿cómo voy a saber yo la corriente máxima teórica que debería de tener yo? Entonces, solo fijémonos en la corriente, miren, en la dirección de la corriente. Les dije que R1 es mi carga. Igualmente la puedo poner acá o creo que haría lo mismo ponerla acá. Igualmente la corriente va a ir en esta dirección, ¿verdad? 3 amperios. Sí, en amperios. Entonces, tengo 30 voltios acá. Esto, recuerden, yo lo enciendo y está en saturación. Esto es un corto. Esto es un corto. Aquí hay 0 voltios. Entonces, la corriente máxima que debería yo tener aquí. Si esto está trabajando como debería, en saturación, ¿verdad? Saturado. Entonces debería ser los 30 voltios entre de amperios, ¿verdad? Sería 3 amperios. Ahí está. Esa es mi corriente máxima teórica. No recuerdo si les da eso, la verdad.
pero les va a dar, les debería dar aproximadamente 2.8. Si tiene alguna pérdida, pues menos. Más pérdidas, menos. Entonces ahí van a ver las curvas, ¿verdad? Van a ver otras curvas. Entonces dice, mediante el análisis de ese SWEP, elija como source 1 la fuente BGS, que varía en 0 a 15. Entonces esta va a variar de 0 a 15 voltios. Para cada voltios, que dice en 0.5, dice para cada voltaje me va a crear una línea. Después lo que vamos a utilizar es la corriente que sale de este, ¿verdad? Y en este caso va a aparecer ahí como IF, ¿verdad? O sea, la corriente de esta fuente de voltaje BF. Grafique la respuesta del transistor y analicen el punto. Igualmente aquí, como en el paso pasado, van a analizar el punto de saturación. Pueden poner un comentario o pueden rayar la gráfica y poner en este punto el transistor ya está en saturación, ¿verdad? Ok. Y ahí termina la práctica. Después hay un cuestionario, lo contestan. Bien explicado, ¿verdad? Y no tienen que extenderse mucho, ¿verdad? Las preguntas están bien claras. Y después aquí hay unos datasheets, que los datasheets los van a utilizar para contestar estas preguntas. Porque aquí dice aquí preguntan algunos datos. Por ejemplo, dice la pregunta 6, determina el rango de los siguientes parámetros más importantes en un MOSFET. Un MOSFET de potencia que se encuentra en el datasheet IRF840. Y aquí está el datasheet. El IRF840, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está, IRF840. Después, el TRIAC, ahí está el TRIAC. Después, ahí está el BT169. Creo que es el primero. Aquí está el BT169. Aquí está el datasheet. Entonces, con los datasheets contestan las preguntas que están ahí. Preguntas, dudas, comentarios acerca de la práctica. ¿Estamos todos claros? Sí, la verdad todo está claro. Sí, estamos bien. Claro, ¿verdad? Sí. Sí, la práctica no es difícil, la verdad. No es difícil. Hagan lo que dice ahí paso por paso. Recuerden aquí poner el negativo en la curva esta para que recuerden que las curvas tienen que ser hacia arriba, ¿verdad? Si estamos incrementando el voltaje de una compuerta, entonces se tiene que ir saturando más el dispositivo, ¿verdad? E ir incrementando la corriente no va a ir hacia abajo. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya saben utilizar ¿cómo se dice? El formato, ¿verdad? El formato triple. Y Sí. bueno, eso sería todo. Nos miramos el otro viernes a la 1 p.m. Y la entrega, como les había dicho, se la voy a correr unos días por el inconveniente que tuve ayer, que no les pude dar la clase ayer. Entonces, para que tengan los mismos días de entrega, se lo voy a correr un día. Quedaría, creo que estaba para el 20, entonces la voy a dejar para el 21 o el 22, está bien. ¿Otra duda, comentario? Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces. Uy, no le escucho, no le escucho. No le escucho nada. Las conclusiones siempre haría una por Conclusiones. Con que hagan 3 conclusiones está bien. No es necesario que le pongan ahí quién la hizo. 3 conclusiones en general. Daniel Romero está jugando ahí parchís, creo. Bueno, entonces nos miramos el otro viernes. Pasen buen día. Listo, gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Dele, chequen.